Hare Krishna, queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto sexto, capítulo 17, texto número 11. Sri Parvati Uvacha Ayankin Aduna Luke Stastadandadara Prabhu Asma Vidanandustanang Nirlajanancha Viprakrit. La diosa Parvati dijo: vaya, ¿quién es este advenedizo? Le han encomendado la tarea de castigar a personas desvergonzadas como nosotros. Ha sido nombrado legislador. Lleva la vara de castigo. ¿Es él ahora el único amo y señor de todo? Texto número 12. ¡Ay! El señor Brahma, que ha nacido de la flor de loto, no conoce los principios de la religión, y lo mismo le sucede a los grandes santos como Brigu y Narada, y a los 4 Kumaras encabezados por Sanat Kumara. También Manu y Kapila han olvidado los principios religiosos. Supongo que esa es la razón de que no hayan tratado de impedir la inadecuada conducta del señor Shiva. Texto número 13. Este Chitraketu es el más bajo de los kshatriyas, pues sin ningún pudor ha pasado por encima de Brahma y de los demás semidioses, insultando al señor Shiva, en cuyos pies de loto meditan ellos siempre. El señor Shiva es la personificación de los principios religiosos, el maestro espiritual del mundo entero. Por lo tanto, Chitraketu merece ser castigado. Todas las personas allí reunidas eran brahmanas excelsos y almas autorrealizadas, pero ninguno de ellos dijo nada acerca de la conducta del señor Shiva, que estaba abrazando a la diosa Parvati sentada en su regazo. Chitraketu, sin embargo, criticó al señor Shiva, y por esa razón Parvati opinaba que debía ser castigado. Texto número 14. Esta persona se ha envanecido de sus logros y piensa que es el mejor. No merece el refugio de los pies de lotos del señor Vishnu, que son adorados por todas las personas santas, pues tiene tan poco pudor que se considera muy importante. Significado por Srila Prabhupada aquí. Cuando un devoto se cree muy avanzado en el servicio devocional, se le considera orgulloso e indigno de un lugar bajo el refugio de los pies de lotos del Señor. Una vez más, puede aplicarse esta instrucción del Señor Chaitanya. Trinadapi sunichena taroriva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Para cantar el santo nombre del Señor se debe tener una mentalidad humilde y considerarse más bajo que una brizna de hierba de la calle. Se debe ser más tolerante que un árbol, sin
el menor asombro, sin el menor asomo de prestigio falso, y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. Con esa mentalidad se puede cantar constantemente el santo nombre del Señor. Si no somos mansos y humildes, no merecemos un lugar a los pies del loto del Señor. Texto número 15. Querido hijo mío, eres un insolente, así que ahora nacerás en una familia de demonios, baja y pecaminosa, de forma que no vuelvas a cometer otra ofensa como esta contra las personas santas y excelsas de este mundo. Significado por Srila Prabhupada. Debemos ser muy cuidadosos de no cometer ofensas a los pies de lotos de los Vaishnavas, de entre los cuales el más eminente es el Señor Shiva. En sus enseñanzas a Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó que la ofensa contra los pies de lotos de un Vaishnava es como un elefante enloquecido. Hati mata. Si un elefante enloquecido entra en un hermoso jardín, todo el jardín queda destruido. Del mismo modo, si actuamos como un elefante enloquecido y cometemos ofensas a los pies de lotos de un Vaishnava, nuestra vida espiritual se interrumpe. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos de no cometer ofensas contra los pies de lotos de un Vaishnava. El castigo de Madre Parvati a Chitraketu estaba justificado, pues Chitraketu había tenido la insolencia de criticar al Padre Supremo, Mahadeva, que es el padre de las entidades vivientes condicionadas en el mundo material. A la diosa Durga se le considera la madre y al señor Shiva el padre. Un Vaishnava puro debe ser muy prudente y cumplir con el deber que le corresponde sin criticar a los demás. Esa es la posición más segura. De lo contrario, la tendencia a criticar a los demás puede llevarnos a la gran ofensa de criticar a un Vaishnava. Chitraketu era sin lugar a dudas un Vaishnava, de modo que al escuchar la maldición de Parvati, es posible que se sorprendiera. Por esa razón, la diosa Parvati se dirigió a él llamándolo Putra, hijo. Todos somos hijos de Madre Durga, pero ella no es una madre corriente. Tan pronto como un demonio manifiesta una ligera desviación en su conducta, tan pronto como un demonio manifiesta una ligera desviación en su conducta, Madre Durga le castiga para hacerle recobrar el buen juicio. Esto lo explica el Señor Krishna en el Bhagavad Gita 7.14. Daivihi esha gunamayi mama maya duratyaya man evaye prapadyante mayan etam parantite. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden cruzarla fácilmente. Entregarse a Krishna significa entregarse también a sus devotos, pues no se puede ser buen sirviente de Krishna sin ser buen sirviente de un devoto. Chadiya Vaisnava Seva
Nistara Prayache que va. Sin servir al sirviente de Krishna, no podemos elevarnos a la posición de sirvientes de Krishna. Por esa razón, Madre Parvati se dirigió a Chitraketu con las palabras de una madre que dice a su hijo travieso: Hijo mío, te castigo para que no vuelvas a hacer semejante cosa. Esa tendencia de la madre a castigar a su hijo se encuentra incluso en Madre Yasoda, que fue madre de la Suprema Personalidad de Dios. Madre Yasoda castigó a Krishna atándole y amenazándole con un palo. Por lo tanto, la madre tiene el deber de castigar a su querido hijo, incluso si su hijo es el Señor Supremo. Debe entenderse que el castigo de Madre Durga a Chitraketu era un castigo justificado y en realidad fue una bendición para Chitraketu, pues después de nacer como el demonio Vritrasura, fue llevado directamente a Vaikunta. Sri Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey Parikshit, al recibir la maldición, Chitraketu descendió de su avión, se inclinó ante Parvati con gran humildad y la satisfizo por entero. Texto número 17. Chitraketu dijo: mi querida madre, uno mis manos para aceptar tu maldición. En realidad, esa maldición no me preocupa, pues la felicidad y la aflicción son resultados que los semidioses nos otorgan por nuestros actos pasados. Significado por Srila Prabhupada. Chitraketu era un devoto del Señor, de modo que la maldición de Madre Parvati no le perturbó en lo más mínimo. Sabía muy bien que el sufrimiento y el disfrute son el resultado de las actividades pasadas conforme a los dictados de Daivanetra, es decir, de la autoridad superior. Los agentes de la Suprema Personalidad de Dios sabía que no había cometido ninguna ofensa a los pies de lotos del señor Shiva o de la diosa Parvati. No obstante, había sido castigado. Esto significaba que su castigo había sido ordenado, de modo que al rey no le importó. Esto significaba que su castigo había sido ordenado, de modo que al rey no le importó. El devoto es por naturaleza tan manso y humilde que acepta cualquier circunstancia de la vida como una bendición del Señor. Tapte anukampan susanivshamana. Srimad Bhagavatam 10, 14, 8. El devoto siempre acepta los castigos como misericordia del Señor. Quien vive conforme a este concepto de la vida, ve todo posible revés de la fortuna como un resultado de sus fechorías pasadas. Por lo tanto, no culpa a nadie. Por el contrario, está cada vez más apegado a la Suprema Personalidad de Dios, pues con ese sufrimiento se purifica. El sufrimiento, por tanto, también es una forma de purificarse. En relación con esto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura dice que la persona que es consciente de Krishna y existe en el plano del amor por Krishna ya no está sujeto al sufrimiento y a la felicidad bajo las leyes del karma. Esa persona está más allá del karma.
La Brahma Sanjita dice, Karmani nirdahati kintu chabakti vayan. El devoto está libre de las reacciones de su karma, pues ha emprendido el proceso del servicio devocional. Este mismo principio se confirma en el Bhagavad Gita 14:26. Saguna samatitaitan Brahma Bhujaya Kalpate. Aquel que se ocupa en el servicio devocional ya se ha liberado de las reacciones de su karma material y de ese modo alcanza de inmediato el plano de Brahma Bhuta y se vuelve trascendental. Esto se expresa también en el Srimad Bhagavatam 1.2.21. Shriyante Kasya Karmani. Antes de alcanzar la etapa del amor, la persona se libera de todos los resultados del karma. El Señor es muy bueno y afectuoso con sus devotos. Por esa razón, el devoto no está sujeto a los resultados del karma en ninguna circunstancia. El devoto nunca aspira a los planetas celestiales. Para él, los planetas celestiales, la liberación y el infierno son lo mismo, pues no se ve diferencia entre las diversas posiciones del mundo material. El deseo del devoto es siempre ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, y permanecer allí en compañía del Señor. Ese deseo es cada vez más intenso en su corazón, de modo que deja de preocuparse por los cambios materiales de su vida. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura comenta que el hecho de que Maharaj Chitraketu fuese maldecido por Parvati debe considerarse misericordia del Señor. El Señor quería que Chitraketu fuese de regreso a Dios lo antes posible y por esa razón acabó con todas las reacciones de sus actos pasados, actuando a través del corazón de Parvati. El Señor, que está en el corazón de todos, maldijo a Chitraketu para acabar con todas sus reacciones pecaminosas. Así, en su siguiente vida, Chitraketu nació como Vritrasura y fue de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Texto número 18. Confundidas por la ignorancia, la entidad viviente vaga por el bosque del mundo material, experimentando en todo tiempo y lugar la felicidad y aflicción que se derivan de sus actos pasados. Por lo tanto, mi querida madre, ni a ti ni a mí se nos puede acusar por lo que ha ocurrido, como se confirma en el Bhagavad Gita 3.27. Prakrite kriyamanani kunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartahan iti manyate. El alma confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. En realidad, el alma condicionada está completamente sometida al control de la naturaleza material. Va de un lugar a otro, pero siempre sin importar dónde se encuentre. Está sujeta a los resultados de sus actos pasados. Aunque todo ello ocurre por acción de las leyes de la naturaleza, la entidad viviente es tan necia que se cree el hacedor, cuando la realidad es que no lo es. Para liberarnos del karma chakra,
la rueda de los resultados del karma, debemos emprender la senda del servicio devocional, Bhakti Marga. El proceso de conciencia de Krishna es la única solución. Sarva Dharman Parityaya Man Ekam Saranam Braja. Texto número 19. En el mundo material, la causa de la felicidad y el sufrimiento materiales no son ni la misma entidad. En el mundo material, la causa de la felicidad y el sufrimiento materiales no son ni la misma entidad viviente ni los demás, sus amigos y enemigos. Sin embargo, debido a la densa ignorancia, la entidad viviente piensa que ella y los demás son la causa. Significado por Srila Prabhupada. En este verso es muy significativa la palabra agya. En el mundo material, todas las entidades vivientes son agya, ignorantes. En diversos grados, esa ignorancia persiste con mucha fuerza bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia propia de la naturaleza material. Por lo tanto, debemos elevar nuestra conducta y nuestro carácter hasta el nivel de la bondad y a partir de allí ascender paso a paso hasta el nivel trascendental, el plano Adokshaya, desde donde podemos comprender nuestra posición y la de los demás. Todo ocurre bajo la supervisión de la Suprema Personalidad de Dios, el proceso mediante el cual se dictan los resultados de la acción. Recibe el calificativo de Niyatan, es decir, que siempre está en marcha. Texto número 20. El mundo material es como las olas de un río que fluye sin cesar. Así pues, ¿qué es una maldición y qué una bendición? ¿Qué son los planetas celestiales y qué los infernales? ¿Qué es en realidad la felicidad y qué es la aflicción? Como las olas fluyen sin cesar, ninguna de ellas tiene un efecto eterno. Significado por Srila Prabhupada aquí. Srila Bhakti Vinoda Thakura dice en una canción: Miche Mayarabache Yapchabeshe Kapcha Habudu Bubai. Mis queridas entidades vivientes que estáis en el mundo material, ¿por qué os dejáis arrastrar por las olas de las modalidades de la naturaleza material? Jiva. Krishna Das en Vishwasha Karle Ta'ara Dukanai. Si la entidad viviente trata de entender que es un sirviente eterno de Krishna, su sufrimiento desaparecerá. Krishna quiere que abandonemos todas las demás ocupaciones y nos entreguemos a Él. Si lo hacemos, ¿dónde irán las causas y los efectos de este mundo material? Para las almas entregadas, las causas y los efectos dejan de existir. Con respecto a esto, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura dice que ser traído al mundo material es como ser arrojado a una mina de sal. En una mina de sal solo hallaremos el sabor de la sal allí donde vayamos. Del mismo modo, este mundo material está lleno de miserias.
La supuesta felicidad temporal de este mundo también es sufrimiento, pero en nuestra ignorancia no podemos entenderlo. Esa es la verdadera situación. Aquel que recobra el buen juicio, la persona que se vuelve consciente de Krishna, deja de preocuparse por las diversas condiciones del mundo material, la felicidad, la aflicción, las maldiciones, las bendiciones, los planetas celestiales o infernales, dejan de preocuparle. No ve diferencia alguna entre unas cosas y otras. Hare Krishna, queridos devotos, devotas, vamos a parar aquí. Continuamos el día de mañana con el texto 21 del capítulo 17, titulado Madre Parvati maldice a Chitraketu, texto 17.